En este video vamos a ver el patrón Object Pooling para generar distintos tipos de proyectiles. También vamos a pausar la escena con un singleton. Esto nos va a permitir conservar información entre escenas. Y vamos a aprender cómo la herencia nos puede ayudar a escribir mejor código. Bueno, en primer lugar, ¿por qué necesitamos el patrón Object Pooling? Para eso vamos a analizar cómo funciona nuestro generador. Tenemos acá un generador de proyectiles y utilizamos un GameObject proyectil origen a partir del cual spawneamos. Esto se realiza con la técnica que vimos en videos anteriores a partir del método instantiated. Y si les interesa la programación de este script, pueden ir a ver el video de jefe final donde abordamos estos conceptos. En cuanto al prefab proyectil, como pueden ver, tiene un sprite render y cuenta con un rigid body y un movimiento recto que vamos a analizar. También tenemos el script erir que creamos anteriormente. Este movimiento recto a través de proyectil recto cuenta con una velocidad que podemos configurar. Ahora despausemos el juego y veamos el funcionamiento. Como podemos ver, los proyectiles impactan al jugador. Como estamos utilizando el rigid body, también tenemos comportamiento físico asociado. El problema que intenta solventar Object Pooling es evitar tener un número excedente de instancias. Es decir, como pueden ver, cada vez que generamos un proyectil, tenemos un GameObject en la escena y estos elementos siguen activos consumiendo memoria. La primera solución que se nos ocurre para este problema es eliminar el proyectil al momento que entra en contacto con el jugador. En nuestro script erir que creamos en videos anteriores, tenemos en onCollisionEnter 2D la detección con el jugador. Y la idea es que cuando se detecta que se choca con el jugador, en la línea 18 agregamos la destrucción del objeto con el método disk. Bien, esto evita que se generen múltiples objetos. Pero claro, Object Pooling intenta minimizar el costo computacional de instanciar y destruir objetos, porque cada vez que se crea un proyectil, este se está eliminando y obviamente eso consume memoria. En nuestro videojuego en realidad es el mismo proyectil, así que lo que busca hacer Object Pooling es reutilizar ese objeto instanciado para volver a dispararlo. Entonces, cuando el proyectil entra en contacto con el jugador, en vez de eliminarlo, queremos que lo desactive para poder volver a utilizarlo. Y para hacer esta funcionalidad vamos a crear un script Object Pool, el cual vamos a agregar al GameObject que renombramos como Projectile Pooler. Para este caso Spanner tenemos un GameObject hijo dentro del generador proyectil que nos sirve como punto de origen de nuestros proyectiles. Más que nada para poder disparar un poquitito más adelante y la sierra nos salga desde el centro del cuadrado. Ahora agregamos el script Object Pool al GameObject Projectile Pooler y este tiene algunas configuraciones de interés. El primero refiere al objeto que vamos a instanciar. En este caso el pooler va a ser el encargado de instanciar los objetos, por lo cual vamos a desactivar el generador de objetos loop y el pool size, es decir, la cantidad de objetos máximos que puedo tener de ese tipo en mi jerarquía. Entonces, ¿qué hace Object Pooling? Bueno, crea una única vez estos 5 objetos que, como pueden ver, coinciden con el número configurado y la idea es reutilizar esos objetos cada vez que tenemos que disparar uno nuevo. Entonces, técnicamente siempre vamos a estar disparando los mismos 5 objetos, solo que los vamos a estar usando en función de su disponibilidad. Para hacer este script necesitamos dos referencias. La primera es la referencia del prefab y una referencia entera llamada pool size. Y necesitamos un TDA, en este caso una lista de GameObject. Si no están familiarizados con los TDA, les recomiendo que vayan al video de TDA que tenemos en el canal. Y en el método start, lo primero que hacemos en la línea 14 es inicializar esta lista. Y dentro del for, teniendo en cuenta el pool size, instanciamos objetos utilizando la referencia del prefab, los desactivamos por defecto y agregamos la referencia a la lista. Entonces, además de la carga inicial, necesitamos un método que nos va a permitir obtener algún objeto desactivado dentro de la piscina de objetos, es decir, dentro de la lista. Para buscar un objeto desactivado, creamos el método getPoolObject y vamos a utilizar un for each, donde por cada objeto en la lista de objetos nos vamos a preguntar si no está activado en la jerarquía. Es decir, si el objeto está desactivado significa que lo podemos emplear, entonces vamos a devolver la referencia al objeto. Si no se encuentra ningún objeto desactivado, significa que no podemos utilizar ningún objeto de la piscina de objetos, entonces retornamos null. Ahora vamos a adaptar el comportamiento de nuestro script generador objeto loop en otro script para poder utilizar el Object Pooler. Vamos a duplicar este script y quería aprovechar este video para mostrarle cómo adaptar un script a partir de otro que fue duplicado. La primera vez que lo hagan van a tener un error rojo porque por más que cambien el nombre del archivo, el nombre de la clase no va a ser el mismo y estos dos nombres tienen que coincidir sin o sí. Acá tenemos generador objeto loop with pool. Este script va a utilizar la referencia a object pool para saber qué objeto emplear. Reemplazamos el componente generador objeto loop por el componente generador objeto loop with pool y acá
tenemos configuraciones asociadas al invoke y ahora ustedes pueden evaluar el comportamiento de parte de esta funcionalidad. Cuando inicia el juego, por única vez se instancian 5 objetos proyectil y se van a ir disparando. Estos objetos están desactivados y a medida que se van necesitando se van activando el resto de los objetos. ¿Qué pasa? Una vez que se usaron todos los disponibles, ya no tengo nuevos objetos a utilizar y de esta forma estoy condicionando la cantidad de objetos que puedo instanciar y en consecuencia teniendo una medida de seguridad para que mi juego no genere objetos infinitos. Pero claro, el problema es que los objetos quedan siempre activados y no puedo volver a utilizarlos porque no cambio el estado a desactivado. Entonces, antes de desactivar nuestros proyectiles, evaluemos cómo el script generador Object Loop with Pool utiliza la referencia a Object Pool. Para eso, en la línea 16 tenemos una propiedad Object Pool y en la línea 20, dentro del estado awake, obtenemos la referencia al componente Object Pool. Luego, en Start utilizamos el invoke repeating, como aprendimos en videos anteriores, y en generador objeto loop, en vez de instanciar, vamos a utilizar el método getPooledObject para saber si existe algún objeto disponible dentro de la piscina de objetos. Ahora, si la referencia es distinta de null, significa que encontramos un objeto que está desactivado, entonces podemos proceder a hacer algunas configuraciones iniciales. Reiniciamos la rotación del objeto del pool con Quaternion Identity, esto simplemente para tener una rotación de 0 en z. Igual en este proyectil no afecta demasiado, pero si utilizan un proyectil en forma de cápsula, es una operación que quieren hacer. Y por último, en la línea 35 activamos el proyectil. Ahora dentro del script herir, en vez de destruir la referencia al GameObject, vamos a desactivarlo. De esa manera, cuando quiera volver a emplear un objeto de la piscina de objetos, este colisionó con el jugador va a estar desactivado y lo voy a poder reutilizar. Entonces, activo dentro del método generador objeto loop y los desactivo dentro de herir. Analicemos el funcionamiento. Como pueden ver, parece que se están activando y desactivando los objetos, pero por alguna razón no se están moviendo de la forma adecuada. Esto se debe a que nuestros proyectiles se están moviendo con fuerza y si bien se inicializa la posición cada vez que se reutiliza un objeto, el tema de la fuerza no se está aplicando correctamente, entonces tenemos comportamiento imprevisto. Vamos al script proyectil rect y analicemos cómo se está moviendo este GameObject. Se está moviendo con fuerza, que la idea en un ejemplo a continuación es también hacer un tiro parabólico. Fíjense que en el método start, en la línea 14, se obtiene la referencia a rigid body. Luego, en la línea 16, se obtiene una dirección de desplazamiento. Esto se hace a través de la clase vector2 y su propiedad estática left, que me permite obtener un vector 2D donde la componente x tiene el valor de -1, es decir que me voy a mover hacia la izquierda. Luego en la línea 18 modifico la velocidad del rigid body aplicando la dirección de movimiento por la velocidad a la que me quiero mover en esa dirección. Atento acá, esto se está haciendo en el start, eso significa que la fuerza se aplica una sola vez y el proyectil se acelera. ¿Qué pasa? En la configuración del rigid body no se encuentra afectado por la gravedad, es decir que el valor es 0 y el valor del drag también es 0, entonces no experimenta fricción ni otra fuerza salvo que choque con otro objeto del escenario. Como dijimos, esto se hace solo al start, es decir, en el primer frame que este GameObject esté activo, por lo cual cuando yo reinicio la posición de mi proyectil por medio del método que obtiene un objeto del pool, esa fuerza no se está aplicando, por lo cual lo que necesito hacer es reiniciar esa fuerza cuando quiero volver a disparar. Por eso hagamos unas modificaciones. En primer lugar, vamos a pasar la referencia rigid body a awake. En segundo lugar, vamos a hacer un refactor. Vamos a transformar estas líneas de código en un método. Seleccionamos la línea de código y apretamos control punto. Esto nos va a permitir extraer las líneas seleccionadas en un método. Marcamos la primera opción y colocamos un nombre significativo. Definido el método mover, la idea sería que se llame este método cada vez que se activa el objeto. Y para eso, en vez de usar start, vamos a utilizar onEnable, que es un evento que se dispara cada vez que el GameObject se vuelve a activar. Ahora copio la llamada al método mover y aquí la llamada start no la necesito porque el objeto se activa al momento de ser instanciado, entonces sería como medio redundante. Y ahora sí, en awake se obtiene la referencia rigid body y en onEnable se mueve el objeto. Y esto cuenta para la primera vez que se usa el GameObject como para las siguientes. Bueno, ahora podemos ver el resultado. Como pueden ver, se dispara un proyectil y se desactiva inmediatamente al momento de colisionar. El segundo proyectil no se vuelve a activar porque con uno ya es suficiente. Ahora podemos jugar con estos valores y algo que les quería mencionar es que invoke repeating está configurado en el start, por lo cual si ustedes cambian estos valores en tiempo de juego no van a afectar el tiempo de la invocación. Entonces tienen que parar el videojuego y configurar un nuevo tiempo
tiempo de intervalo. Ahora tengo el disparo cada medio segundo y como pueden ver estoy utilizando la mitad de los objetos del pooling. Esta configuración de cuántos objetos del pool voy a usar depende obviamente del tipo de mecánica, pero como pueden ver a medida que los voy usando se van desactivando y se van usando en ese orden. Y de esta manera tenemos configurado nuestro patrón Object Pooling. Bueno, ahora vamos a crear un singleton para tener un puntaje que puedo conservar entre escena y escena. Es decir, que este GameObject me va a permitir almacenar el puntaje del usuario o sus vidas y poder pasarle estos datos a otra escena. Para hacerlo, en primer lugar, creo un GameObject vacío llamado GameManager Singleton. Y voy a crear un script C# y le voy a poner el nombre GameManager. Cuando hagan esto van a notar que Unity le cambia el icono al script. Esto es porque el script GameManager es tan usual en el desarrollo de videojuegos que el motor decidió ponerle un icono distintivo. Pero obviamente es un script C# como cualquier otro. Ahora, ¿cómo programo este singleton? Para eso voy a tener en cuenta dos condiciones. La primera es que la instancia a este componente de GameManager tiene que ser de acceso global. ¿Qué significa? Bueno, significa que cualquier script dentro de nuestro videojuego tiene que poder referenciar a esta instancia a partir del nombre de su clase. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para eso tenemos nuestra propiedad public static GameManager, llamándose al atributo instance. Es un atributo de tipo GameManager, es decir, del mismo tipo del componente. Y tenemos una propiedad score en la línea 9 para almacenar el puntaje. Entonces, dentro del método await vamos a realizar la asignación de la referencia de la instancia de este componente a la propiedad instant. De esta manera, cuando yo llame a GameManager.instance, otros scripts van a poder acceder a los métodos definidos en el script GameManager. Pero el singleton tiene una particularidad. Solo puede existir una instancia de ese componente en la jerarquía. Es decir, que solo puede haber un GameObject que tenga agregado el componente GameManager en la escena. ¿Y esto por qué? Porque imagínense que yo voy a utilizar este script para administrar el estado de mi videojuego. Si yo tengo dos scripts del mismo tipo, voy a tener problemas de responsabilidad. Entonces, tengo que asegurarme de que solo exista una instancia de ese GameObject en la escena. Hago un condicional en la línea 13, donde me pregunto si la instancia es igual a nula. Si es igual a nula, significa que ya no hay una instancia previa creada, entonces puedo asociar la instancia actual. Asocio la instancia actual en la línea 15. La palabra reservada this permite obtener la referencia de la instancia actual del GameObject que estoy usando. Mientras que en la línea 16 tengo el método donDestroyOnLoad y le paso por parámetro el GameObject actual, lo cual me va a permitir conservar este GameObject entre escena y escena. Es muy importante que nosotros distingamos que una cosa es el GameObject y otra cosa es el componente, que en este caso es GameManager. El GameObject se llama GameManager Singleton y el componente se llama GameManager. Cuando yo estoy referenciando en la línea 15 instance.dis, lo que estoy guardando es la referencia del componente, y con donDestroyOnLoad lo que estoy conservando es el GameObject a lo largo de todas las escenas hasta que lo elimine. Caso contrario, si la instancia no es null, significa que ya se creó un objeto que tiene un componente GameManager, por lo cual no estaría cumpliendo la restricción del singleton de que exista solo uno. Entonces tengo que destruir ese GameObject. Luego tengo métodos genéricos para agregar, reiniciar y obtener el score, y son todos métodos públicos, porque voy a poder obtener estos elementos desde otros scripts. Pero si bien puedo obtener estos valores desde otros scripts a través de los métodos, no puedo cambiar la referencia a la instancia, porque como pueden ver en la línea 7 el set es privado. Eso significa que solo puede hacerse dentro del ámbito de este script, es decir, dentro del script GameManager. Esto parece muy complicado, pero veamos una de sus ventajas. La primera es que el singleton, programado de esta manera, nos va a asegurar que solo exista un GameObject de este tipo en la escena. Agregamos el GameManager a nuestro GameManager Singleton, que sería el GameObject. Duplicamos el GameManager Singleton con control D, obteniendo un nuevo GameObject GameManager Singleton 1. Al momento de ejecutar el videojuego, van a ver que en donDestroyOnLoad están todos los objetos persistidos entre escena y escena, todos los objetos conservados entre escena y escena. Y como pueden ver, solo hay un único GameManager Singleton, en este caso el último que creamos. De esta forma, la lógica que programamos nos asegura que independientemente de la cantidad de GameObjects que tengan un componente GameManager que nosotros tengamos en nuestra jerarquía, siempre se va a conservar solo uno. Obviamente esto fue a modo de prueba, la idea sería ahora eliminar el
objeto duplicado. Y al momento de testear vemos que tenemos el Game Manager Singleton en el apartado Don't Destroy on Load. Este trabajo inicial a nosotros ahora nos va a permitir acceder a ese puntaje o modificar el puntaje desde cualquier script. Por ejemplo, desde el script jugador cuando modificó la vida. Por ejemplo, en la línea 31 utilizo GameManager.instance.addScore. Fíjense que es a través del nombre de la clase y su propiedad estática.instance que puedo acceder a los métodos que tiene ese componente y pasarle valores. En este caso le estoy pasando puntos por 100. Recuerden que en los videos anteriores utilizamos el método modificar vida tanto para sumar como para restar. Entonces si la vida es positiva va a ser un puntaje positivo y si está restando vida con herir va a ser un puntaje negativo. Y acá recordamos que para poder hacer esta llamada GameManager.instance, la propiedad instance dentro de GameManager tiene que ser un atributo estático. Por eso tenía la palabra reservada estática. Esto nos permite llamarlo a partir de la clase. De la misma forma que vieron en el ejemplo anterior que hacíamos vector.left, siendo left un atributo estático. Y ahora con fines de testeo, al puntaje vamos a asignarle un valor inicial de 1000. Es decir que ya empezamos con ventaja. En los tres puntitos del inspector al seleccionar el GameObject, vamos a pasar al modo debug para poder ver el score inicial del Game Manager en 1000. Fíjense que cada vez que recibimos daño tenemos un decremento de 100 en 100 en ese atributo score. Perfecto, pero podemos potenciar el uso de nuestro Singleton pasando estos valores por parámetro a través de los eventos que programamos en el video de eventos anterior. Fíjense acá en onTextChanged vamos a reemplazar las vidas por el texto del puntaje y por parámetro pasamos el score, el cual obtenemos a través de la referencia al Singleton GameManager.instance.getScore, transformando este valor a string porque este valor es un entero y requiere esa transformación. Lo mismo hacemos en la línea 32. Cada vez que se modifica la vida hacemos que el texto de nuestro label cambie pasando el valor del score. Resultado, ahora tenemos la actualización de nuestra interfaz en relación al puntaje obtenido. Pero esto no es lo único. Nuestro Singleton nos va a permitir que el valor de puntaje pueda ser recuperado en otra escena. Para verificar este funcionamiento vamos a incluir una lógica que implica un condicional donde si el score es menor a 900 cargamos la escena inicial que creamos en el video de evento. Ahora fíjense que cuando recibo daño menor a 900 me voy a la escena jugar y van a notar que tienen el objeto Game Manager Singleton por esta particularidad de que nosotros nos aseguramos que no se pueda destruir al momento de cargar otra escena y este conserva el puntaje que teníamos en la partida anterior. Ahora bien, puedo tener distintos tipos de Singleton. Algunos pueden administrar el juego, otros pueden administrar la aplicación. Por ejemplo, vamos a hacer ahora uno que nos permita navegar entre escenas. Nos dirigimos a nuestra escena portada y creamos el GameObject Application Manager Singleton. Vamos a tener que agregar un componente que vamos a llamar Application Manager y el Singleton como tal se programa de la misma manera. Lo que cambia obviamente es el tipo de componente y su funcionalidad. Tenemos en la línea 8 la propiedad del tipo componente Application Manager que se llama Instance, que solo se puede setear de forma privada, es decir, dentro del alcance de este script, pero se puede acceder de forma pública a través del nombre de la clase Application.manager porque es un atributo estático. Public static, tipo del atributo y el nombre del mismo. En el awake la cosa no cambia, salvo que queramos inicializar algunos valores, como lo hicimos en el Game Manager con el score, sino el código se mantiene igual y en nuestros métodos públicos tenemos una lógica mejorada de lo que hicimos en el video de eventos. Este método público para ir a la siguiente escena nos obtiene el índice de la escena actual, a este índice le suma 1, recuerden que el listado de las escenas posibles en la configuración de Will van de 0 a n, siendo n el número máximo de escenas que tienen configuradas. En este caso, lo que estoy haciendo es, en la línea 28, me estoy preguntando si el índice de la próxima escena es menor a la cantidad de escenas configuradas en la pestaña de Will. Si es menor, puedo cargar la siguiente escena. Caso contrario, envío una advertencia por consola, que obviamente el jugador no la va a ver, pero nosotros cuando estamos desarrollando sí la vamos a ver. Ahora, en nuestro script main UI controller, en vez de tener el método cargar siguiente escena con las líneas correspondientes a la carga de la escena, voy a utilizar mi Singleton Application Manager. Ahora analicemos el método público del Singleton Application Manager para ir a la anterior escena. Ir a la escena previa funciona muy similar a el método ir a la escena siguiente. Incluso las dos primeras líneas de código podrían ser un método aparte, que les voy a dejar que lo hagan ustedes. Pero aquí lo que estamos haciendo es en la línea 43 preguntarnos si el índice actual es menor o mayor que 0. Eso significa que va a ser una posición posible dentro de la lista de
escenas configuradas en la pestaña de Wheel. Si es un valor negativo, obviamente no puedo acceder a esa escena, por lo cual tengo el error. Y si al presionar el botón de la escena de portada cargo la siguiente escena con el singleton, al cumplirse la condición de derrota, que en este caso es una condición de prueba, voy a hacer que nos redireccionemos al lobby utilizando ese singleton. Entonces, dentro de Game Manager modifico la carga de la escena anterior utilizando el singleton application manager.instant.ir a la escena previa. Ahora verifiquemos el resultado de la implementación del patrón singleton. Cuando inicio en la portada, el GameObject Application Manager Singleton se va a marcar en la sección de objetos que no se van a destruir entre escena y escena. Luego presiono el botón jugar y me dirijo a la escena de juego, donde obviamente recibo daño y si el valor es menor a la condición de test configurada, vuelvo a la escena de portada. Fíjense que ahora tengo el segundo singleton, Game Manager Singleton, teniendo esos dos singleton como permanentes entre escena y escena. Fíjense que el puntaje se conserva, lo cual significa que al momento de volver a jugar, inicio con ese puntaje, recibo daño y me voy a ir nuevamente al lobby, porque la condición va a ser menor que 900. Vuelvo a jugar, vuelvo nuevamente a la portada y así sucesivamente. La idea de este ejemplo es, si bien ustedes tendrían que ajustar la condición de derrota, es que ustedes perciban cómo los singletons se comunican entre sí, entre escena y escena. Una última aclaración respecto al singleton es que si vos estás probando tu juego y no lo iniciaste desde la escena de portada, esta referencia obviamente va a tirar error porque el singleton application manager se creó en la escena de portada. Obviamente que el jugador no va a tener este problema porque él va a iniciar el juego siempre desde la escena configurada como 0 en la configuración de Wheel. Pero mientras estás desarrollando puedes tener este problema, entonces te aconsejo que reposiciones esta referencia a la escena previa o a la escena siguiente en la condición de derrota que estás programando. Yo, para seguir avanzando con los ejemplos, la voy a eliminar de acá y ahora vamos a pasar a un caso de el patrón observer usando eventos globales. Los eventos globales nos van a permitir comunicar a múltiples componentes una situación particular. Los eventos globales son útiles cuando tenemos, por ejemplo, cambios recurrentes en un estado y más de un componente tiene que responder a esa situación. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a crear el script game event. Como pueden ver, ahí lo tenemos. Y en este caso no vamos a utilizar Unity Events como hicimos en el video anterior de eventos, sino que vamos a utilizar los eventos que ya trae C# por defecto. Por lo cual no necesito la herencia a Mono Behavior y tampoco necesito estas importaciones de Unity Engine. La única referencia que voy a necesitar va a ser Using System, que me va a permitir crear estos eventos que les comento que son nativos de C#. Como voy a necesitar acceso global a estos eventos y además no van a requerir que se cree ninguna instancia para ser usados, voy a poner esta clase como estática. Pueden ver la palabra estática y voy a crear estos eventos como estáticos. Son eventos públicos de tipo estático, es decir, que se acceden a través del nombre de la clase, y estos eventos son de tipo action. Tipo action es simplemente un tipo de evento nativo en C# y el nombre es onPause. Esta clase GameEvent me va a proveer el evento al cual me voy a suscribir si quiero utilizar esta notificación, es decir, si quiero dar respuesta a la situación de en pausa del videojuego, y también me va a proveer la posibilidad de invocar el mensaje de pausa, es decir, que esta clase GameEvent me va a dar por un lado el evento y por un lado el método que me permite disparar ese evento. Como vemos acá en la línea 8, trigger pause me va a disparar la invocación del evento onPause. Esta sentencia también la hicimos en el video de eventos, pero aquí, como pueden ver, previo al punto invoke tengo un signo de interrogación. ¿Por qué tengo este signo? Bueno, este signo me permite prevenir un comportamiento indeseado para el caso de que se dispare este evento a través del método trigger pause y ningún GameObject esté suscripto a este evento, es decir, no haya ninguna respuesta definida para este evento particular. Este operador me permite prevenir un error al momento de hacer la llamada invoke. Ahora bien, como esto es una función de una sola línea, en C# existe una notación acotada que yo puedo emplear para simplificar un poquito esta notación, y lo puedo hacer de la siguiente manera. Escribo igual y el símbolo mayor, y con este operador escribo la función de una sola línea. Imaginen que ahí hay dos llaves, solo que acá lo que se está haciendo es me estoy ahorrando las llaves y puedo escribir esta sección del código, que es un método, en una sola línea. Lo mismo puedo hacer, por ejemplo, para reanudar el videojuego. Pauso el videojuego, necesito también el evento para poder reanudarlo. Entonces creo el evento
onResume, que también es una propiedad estática de tipo action. Y también para este evento tengo el método que lo dispara, triggerResume, con su respectiva invocación, utilizando la notación acotada con el operador igual símbolo mayor. Y en realidad esto se lo conoce como expresión lambda. Y esto lo voy a hacer para la cantidad de estados que quiero controlar, por ejemplo, el evento GameOver y el evento OnVictory con sus respectivos triggers, con las invocaciones para los respectivos eventos. Ahora, la gracia de esta aplicación de observers con eventos globales es que estos son estados característicos de la aplicación a los cuales más de un objeto va a responder de alguna manera. Por ejemplo, cuando se pausa el juego, se tiene que detener el nivel, pero también se tiene que notificar en la interfaz que está pausado. Y por ejemplo, se podría disparar un mensaje de audio. Entonces, son estados bien característicos a los cuales vamos a tener que definir distintas respuestas. Y los eventos globales además nos permiten disparar estos eventos desde otros scripts. Entonces, nos evitamos de esta manera que, por ejemplo, la condición de victoria sea un evento exclusivo de un script particular, como por ejemplo jugador. Tengo más de 2 condiciones de victoria para el nivel, este enfoque puede ser el adecuado. Entonces vamos a proceder a desarrollar la funcionalidad para la pausa utilizando estos eventos globales. En el Game Manager, simplemente por una cuestión de comodidad, vamos a agregar el estado onEnable y onDisable. Cuando trabajamos con eventos globales y particularmente con eventos nativos de C#, tenemos que suscribirnos y desuscribirnos a los eventos. Esta suscripción al evento nos permite a nosotros definir una respuesta cuando se recibe la notificación del evento. De la misma forma que si ustedes se suscriben a este canal de YouTube, van a recibir un mensaje cada vez que subo un video y van a poder ver o no ese video en función de su respuesta. Ustedes se suscriben a los eventos, en este caso a onPause, y definen el método de respuesta. Esto en el video de eventos lo hacíamos a través del inspector, acá lo estamos haciendo de forma manual en el eje. Analizamos la línea 28. Tengo GameEvents, que es el nombre de la clase, punto onPause, y puedo definir esta suscripción al evento de esta forma porque es un evento estático, y el operador más igual me permite asociar una respuesta. Aclaro acá que la respuesta es el nombre del método que voy a utilizar. Es decir, ahora voy a tener que crear un método pausar, pero no la llamada. ¿Qué significa? Que nunca debo poner los dos paréntesis luego del nombre del método, porque ahí lo estoy llamando. Acá lo que estoy haciendo es pasando la referencia, es decir, el nombre del método que voy a utilizar en respuesta. Y es una muy buena práctica si voy a desactivar mi GameObject o voy a destruir un GameObject de suscribirse al evento. ¿Por qué? Porque si no se hace de esa manera, voy a tener errores, ya que se va a querer disparar una respuesta a un evento de un GameObject que no existe. Para desuscribirme al evento onPause, la notación es bastante similar, solo que en vez de usar más, utilizo menos. Y obviamente el mismo método que suscribí. Ahora creo el método pausar y para pausar el videojuego simplemente utilizo TimeScale. Esta es una forma de congelar el tiempo de juego. De esta forma el juego se va a encontrar pausado. Entonces tengo la suscripción en onEnable, la desuscripción en onDisable y el método de respuesta que es pausar con su respectiva lógica que permite pausar el videojuego. Y ahora tengo que disparar el trigger del evento, porque hasta ahora lo que estamos haciendo es estamos definiendo la respuesta, definimos los eventos, pero todavía no disparamos la situación que nos va a permitir enviar los mensajes de che, pausamos el videojuego. Acá por una cuestión de comodidad lo voy a hacer nuevamente en el Game Manager, ustedes podrían hacerlo en otro script y dentro del update cada vez que se presiona la tecla escape y el tiempo de juego es distinto de 0, es decir, el videojuego no está pausado. Esta línea acá también podría ser un método. Por una cuestión de claridad la ponemos así. Lo que voy a hacer es, si no está pausado, voy a través de GameEvents invocar el evento onPause utilizando el método triggerPause. Entonces, como pueden ver, estos eventos globales a nosotros nos dan la flexibilidad de llamarlos, de invocarlos desde otro script. Ahora, como todavía no modificamos la interfaz, lo que vamos a hacer va a ser poner un debug log. Y ahora al momento de apretar escape, como pueden ver, se pausa el videojuego y se ejecuta el mensaje por consola pausado. Pero obviamente esto no es muy intuitivo para el usuario porque el jugador no ve la consola. Vamos a agregar las respuestas al estado de resumen, es decir, cuando se despausa el videojuego, es decir, se reanuda el tiempo de juego. Usamos la misma asignación en la línea 30 para suscribirse al evento, onResume, pero la respuesta
es otro método. En este caso, su nombre es reanudar. Por una cuestión de buenas prácticas, en onDisable, es decir, cuando se desactiva el GameObject, nos desuscribimos al evento y cuando se aprieta escape y timescale es igual a 0, lo que tengo que hacer es reanudar el tiempo de juego. Es decir, en vez de hacer trigger paused, lo que tengo que hacer es llamar a trigger resume. Entonces, de esa forma ustedes pueden ver que se están llamando a distintos eventos en función de los distintos valores que puede tomar timescale. Probamos nuestro juego, apretamos escape, se pausa, volvemos a apretar, se reanuda. Apretamos escape, se pausa y así sucesivamente podemos volver a apretar y se reanuda. Como ustedes pueden ver, tenemos esa respuesta y ahora que entendimos la base de funcionamiento de estos tipos de eventos globales, podemos definir más respuestas porque dijimos que esa era la ventaja. Podemos ir a nuestra interfaz, vamos a tomar esta lógica y la vamos a copiar en el script HubController. La copiamos, tenemos en onEnable una suscripción a pausar, en onDisable una desuscripción a pausar y lo mismo para las respuestas a reanudar. Obviamente que los nombres de los métodos pueden ser los mismos, pero el comportamiento va a ser diferente. Por ejemplo, para el caso de la interfaz, no va a tocar el timescale, lo que va a hacer cambiar el texto, va a actualizar el texto del HUD y lo va a pasar a pausado. Es un texto hardcodeado, no sería lo recomendable, pero para hacerlo más rápido. Y para el caso de reanudar, lo que vamos a hacer es utilizar nuestro singleton, que para eso tenemos el valor de nuestro score disponible entre escena y escena. Y bueno, ahí tenemos otro comportamiento de respuesta al pausado. Ahora verificamos el funcionamiento y como podemos ver, ahora tenemos respuestas de la interfaz a la pausa y al reanudado. Y esto ustedes lo pueden aplicar para distintos casos. Por ejemplo, pueden agarrar al Audio Manager y suscribir métodos de respuesta a esos eventos y que disparen distintos sonidos cuando se pone en pausa o se reanuda el videojuego. Lo mismo para las condiciones de victoria y derrota. La forma de operar es la misma. Ahora bien, tanto los singleton como observer pueden tener una desventaja al momento de trabajar con el código fuente en términos de algo llamado acoplamiento. Es decir, que estamos generando una dependencia, por ejemplo, a ciertos eventos o a cierta lógica escrita en otra clase a la cual se accede de forma global. Esto no es negativo siempre y cuando no se abuse de estos recursos, pero si necesitan un comportamiento más específico, existen otras técnicas. Una de ellas es utilizar herencia, como vamos a ver en el último ejemplo. Entonces vamos a crear distintos tipos de proyectiles utilizando herencia. A medida que vamos avanzando en esta funcionalidad, vamos a ir hablando de las ventajas de utilizar esta estrategia. Entonces desactivamos nuestro generador de proyectiles y arrastramos una instancia de dicho prefab a la escena. Recordamos que tiene un movimiento recto y a mí me gustaría ahora tener uno parabólico. Y si bien yo podría crear directamente el script proyectil parabólico y copiar y pegar el código de proyectil recto y adaptar el movimiento, la idea es emplear herencia para reutilizar la funcionalidad base y a la vez identificar cómo funciona el principio abierto o cerrado, que es uno de los principios de Solid, el cual podemos emplear en Unity para reutilizar más código y que sea más fácil crear mecánicas a partir de otras mecánicas que ya construimos previamente. Vamos a ver entonces cómo funciona. En nuestro prefab proyectil vamos a remover el componente proyectil rect. Creamos una carpeta proyectiles y dentro de él un segundo script llamado proyectil. También un tercer script que vamos a llamar proyectil parabólico. Entonces tenemos tres scripts. Proyectil va a ser la base del funcionamiento del proyectil, mientras que proyectil recto y proyectil parabólico van a tener movimiento diferente, pero reutilizando lo que ya fue programado en proyectil. Entonces programemos en primer lugar proyectil. Para hacerlo voy a tener que crear además dos prefab variants. La primera variante va a corresponder al proyectil recto, arrastro la instancia de proyectil y creo un prefab variant, como hicimos en otros videos. A este prefab variant lo renombré como proyectil recto y le agregué el componente proyectil recto. Fíjense, ese iconito verde indica que este script solo pertenece al prefab variant. Y para distinguir los tipos de proyectiles voy a cambiarle el color al sprite render. Ahora bien, como creé un prefab variant a partir de la instancia de la jerarquía, el proyectil que tengo en la escena corresponde al prefab proyectil recto. Lo que quiero hacer es crear un segundo prefab variant, pero que esta variante sea del GameObject proyectil, no proyectil recto. Por lo cual voy a volver a incorporar una instancia de proyectil en la escena. Incorporo la instancia de proyectil, la reposiciono y nuevamente
nuevamente voy a crear un prefab variant. A este prefab variant lo voy a llamar proyectil parabólico. El proyectil parabólico va a tener otro color distintivo y a la vez el script proyectil parabólico. Fíjense que nuestro prefab variant nos da una base de funcionalidad, es decir, tenemos componentes base, como en este caso el rigid body, el componente herir, y dentro de los prefab variant también tenemos sus componentes diferentes. Prefab variant proyectil parabólico tiene el script proyectil parabólico y prefab variant proyectil recto tiene el script proyectil recto. Entonces, si bien tienen una base de funcionamiento común, la cual está definida por el prefab proyectil, a la vez tienen diferente comportamiento en cuanto al movimiento. Entonces me dirijo al script de proyectil recto, que es el primero en el que trabajé en este video. Voy a tomar todo su contenido y lo voy a cortar y copiar dentro del script proyectil. De esta manera voy a reutilizar esta lógica y dentro de proyectil recto y proyectil parabólico solo voy a programar el movimiento. Por ende, proyectil parabólico por el momento va a estar vacío y dentro del script proyectil tengo el método mover. Lo voy a cortar y lo voy a pegar dentro de proyectil recto. Y acá tengo el primer problema. Obviamente no tengo la referencia a rigid body y tampoco tengo la referencia a la velocidad. Y acá es donde viene la herencia para salvar las papas. En vez de heredar de mono behavior, yo puedo heredar directamente de proyectil. Y recordamos cómo funciona la herencia, como proyectil recto hereda de proyectil y este a su vez hereda de mono behavior, va a tener obviamente el comportamiento que tiene mono behavior en esta clase hija. Pero claro, todavía no tengo acceso a la velocidad y al rigid body. Y esto se debe a que las propiedades son privadas y solo pueden usarse dentro del ámbito de la clase, es decir, dentro del script proyectil. Yo no quiero que sean públicas porque si no cualquier script que tenga la referencia a proyectil va a poder modificar estos valores. Lo que quiero para un caso de herencia es que sean protegidas, es decir, protect. De esta forma voy a poder utilizar las referencias desde otros scripts que heredan la clase proyectil. Hago lo mismo para la velocidad. Y ahora bien, tengo un nuevo error en el apartado mover y es porque en la línea 19 estoy llamando a un método que no está declarado dentro de la clase proyectil. Y para solventar este error, tengo que crear un método abstracto. De esta forma, yo puedo realizar la llamada al método mover en el estado onEnable y el comportamiento de este método va a depender de cómo cada clase que hereda proyectil codifica su funcionamiento. Es decir, que dentro de la clase proyectil recto va a haber un método mover que sobrescribe el comportamiento de este método mover y hace que se mueva de cierta manera. Mientras que en proyectil parabólico va a haber otro método mover con su comportamiento que sobrescribe el movimiento y hace que tenga un desplazamiento distintivo. De esta manera, al ser proyectil una clase abstracta con un método abstracto, esto nos va a permitir sobreescribir el comportamiento del método mover en la clase X. Obviamente que acá tenemos un error porque nos falta una palabrita mágica y esa palabrita mágica es override, lo cual me permite sobreescribir el comportamiento. En este caso tengo que colocar el modificador de acceso protected porque el método mover es protected en la clase proyectil, quedando la notación protected override void mover y dentro de este método el comportamiento de movimiento particular del proyectil recto. Nuestro videojuego se encuentra pausado, analicemos cómo se mueven los proyectiles. El proyectil recto se movió como estaba esperado, simplemente hubo un refactor de la lógica para dar lugar a la herencia, pero el proyectil parabólico no se movió y esto se debe a que el proyectil parabólico no sobrescribió el comportamiento de movimiento, por lo cual no tiene movimiento asignado alguno. Vamos ahora a programar ese movimiento. Para eso en el proyectil parabólico copiamos la lógica del script proyectil recto correspondiente al método mover y obviamente como no tengo configurada la herencia de la clase proyectil no puedo hacer esta sobreescritura del método mover. Cambio la herencia de mono behavior a proyectil y automáticamente se soluciona. Pero claro, tengo el mismo comportamiento de movimiento que proyectil recto. Ahora quiero que se mueva de forma parabólica. Para esto necesito agregar al menos una nueva propiedad que va a ser el ángulo de lanzamiento. En este caso voy a utilizar 45 como ángulo para disparar el proyectil hacia arriba. En cuanto a mover, el cálculo se realiza de una forma bastante genérica. Este movimiento de tiro parabólico utiliza una conversión de ángulos de grados a radianes y se crea un vector de velocidad utilizando los métodos coseno y seno de la clase matf. Acá ustedes ya pueden identificar que estos métodos son estáticos porque utilizan a partir del nombre de la clase y no se requieren instancia para usarlos.
ángulos y este método recibe por parámetro los ángulos en radianes y multiplica ese valor por la velocidad. Esto para la componente X, y para la componente Y se hace lo mismo, solo que con la función seno. Una vez que tengo este vector de velocidad, lo puedo asignar a la velocidad del rigid body. Despausemos el juego y analicemos el movimiento de los dos proyectiles. Como podemos ver, uno se mueve en línea recta y otro se mueve de forma parabólica. Y aquí, como hicimos nuestros generadores y el pooling permite la configuración de los objetos a instanciar a través del inspector, podemos simplemente crear distintos tipos de generadores que creen diferentes proyectiles. Activar generador proyectil, lo voy a transformar en un prefab, arrastrándolo. Voy a crear una nueva instancia de ese prefab en la jerarquía, arrastrando el prefab a la escena o a la región de la jerarquía, y voy a reposicionar y ajustar la rotación de este GainObject para que nos quede como nos gustaría en el nivel. Y ahora sí, tengo dos poolers y cada uno tiene su respectivo prefab. Lo que voy a hacer va a ser cambiar, en vez que instancie proyectil 1, instancie el proyectil recto, mientras que el otro va a instanciar el proyectil parabólico. Y bueno, estas configuraciones nos van a permitir tener a los spanners spawneando distintos tipos de proyectiles utilizando también el pooling. Voy a eliminar los objetos proyectiles que estaban ahí colgados. Probamos el funcionamiento, empiezo con el juego pausado y como pueden ver automáticamente se disparan distintos tipos de proyectiles con distintos movimientos. Obviamente que tenemos una particularidad acá para el caso del tiro parabólico, como nos llegan a golpear al jugador nunca se desactivan, así que ahí ustedes pueden utilizar alguna estrategia para desactivar el GainObject, ya sea porque choca a otro elemento o simplemente porque no choca algún elemento luego de 10 segundos. Bueno, espero que les haya gustado el video, nos vemos en el próximo. Saludos.